y sus hombres vinieron a Siclag. Ellos vieron las ruinas quemadas y supieron que sus familias habían sido tomadas cautivas. Voy a leer una versión más, es la versión Reina Valera 1960. Dice esta versión en el mismo pasaje: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a rogarle al Señor que Él tome el control de esta palabra que vamos a compartir y que traiga la administración que cada familia necesita recibir en esta noche, en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Acompáñame en oración. Amado Dios y Padre, una vez más, Señor nuestro, estamos delante de tu presencia en esta ocasión, Señor, para presentar delante de ti esta palabra que tú nos vas a permitir compartir. Te rogamos, Señor, que bendigas esta palabra. Te rogamos que todo lo que vayamos a compartir en esta noche proceda de ti y que traiga mucha bendición, Señor. Así lo declaramos desde este momento. Declaramos que cada una de las palabras que compartiremos, cada uno de los remas que traemos en esta noche, es el rema preciso que cada familia necesita escuchar. En el nombre de Jesús, Padre, queremos presentarte también cada una de estas peticiones, Señor. Tú conoces las necesidades de tu pueblo. Tú conoces, Señor, cada necesidad, cada situación que tu pueblo está viviendo, cada situación de enfermedad, cada dificultad que vive, cada dificultad económica, dificultades para encontrar trabajo, Señor, dificultades en medio de la prueba. Padre bendito, te rogamos que en el nombre de Cristo traigas alivio, traigas un tiempo de refrigerio, que abras, Señor, aquella puerta que necesita ser abierta para que tu pueblo encuentre la salida. Desde este momento declaramos, creyendo en tu palabra y creyendo en tu grande fidelidad, Señor, que ya la solución está dada. Ya la palabra ya la diste. Ya la situación que nos va a liberar de estos problemas ha sido dada de tu parte, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Mire pues, hermano, en este pasaje, cuando usted lee los primeros versos, ahorita leímos el versículo 3, pero si usted comienza a leer desde el versículo 1, usted va a comenzar a notar que hay algunas particularidades que la Biblia nos remarca en esos versos que están en el contexto. Y antes de poder entrar en el tema, yo quisiera resaltarlos, fíjese, porque si usted mueve sus ojitos al versículo 1 de ese mismo capítulo, usted se va a encontrar con una frase que aparece ahí. Ahí dice que al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag. Fíjense, hermanos, que cada vez que usted encuentra esa frase al tercer día, yo quisiera invitarlo a que la pueda estudiar. Esa frase al tercer día casi siempre está relacionada de una manera muy, muy directa con el arrebatamiento. Vea, usted puede agarrar la escritura y buscar todos los pasajes donde aparezca esa frase al tercer día, y usted va a encontrar que hay una relación con ese momento que la iglesia está esperando. ¿Usted está esperando el arrebatamiento? Amén, ¿verdad? Estamos esperando. Entonces vea, le voy a dar algunos ejemplos. Fíjense que como yo considero que mi letra tal vez es un poco pequeña, no sé si los hermanos de televisión de repente puedan venir a hacer aquí enfoques a la pizarra para que pueda salir proyectado allá, y los que están un poquito más atrás puedan ver. Porque mire, voy a mover un poquito más para acá esto para que me quede un poquito más cerca. Fíjese que cuando usted estudia la Biblia, le voy a poner aquí algunos pasajes que hablan precisamente de esa frase, el tercer día. Y va a ver usted cómo tiene una relación directa con el arrebatamiento. En primer lugar, vamos a poner aquí número 1. En primer lugar, hay un pasaje que habla de la resurrección. Y dice que la resurrección fue al tercer día. Eso está en el libro de Hechos. En Hechos, se lo voy a poner así abreviado, en el capítulo 10, en el verso, no lo vaya a buscar, si quiere vaya a buscarlo allá a su casita para que lo pueda estudiar, porque realmente no es este el tema. Pero ahí está, en Hechos 10:40. Hay otro pasaje
que está en el libro de Oseas. Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 2, que también habla y dice: al tercer día, dice ahí, nos dará vida, nos dará vida. En tercer lugar, hay otro pasaje más que está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 13:32. Lo pongo por aquí, Lucas 13:32. Y en ese pasaje dice que al tercer día el Señor cumple su propósito. Si yo le dijera a usted, o si yo le preguntara a usted cuál es el propósito del Señor, seguramente usted me va a contestar muchas cosas posiblemente. Pero al final, en todas esas respuestas posibles que usted me va a dar o me podría compartir, seguramente vamos a llegar al punto culminante de estar para siempre con Él. Entonces vea, la iglesia cuando sea arrebatada, a partir de ese momento, donde Él vaya, ahí vamos a estar nosotros. Por lo tanto, el propósito de Él se va a cumplir. Mire, en Esther 5:1, no sé si me va a caer por aquí, tal vez de repente voy a tener que borrar arriba. En Esther 5:1 aparece nuevamente esa frase: al tercer día, y dice que se le da a Esther un vestido real. Vea qué interesante, hay un cambio de vestidura. Voy a poner aquí nada más vestido. Vamos a poner el número 5 aquí abajo. Dice en Génesis 1:9 que en el tercer día, se lo voy a poner primero la cita acá, dice que en el tercer día se juntan las aguas, hay una unión, se juntan, voy a poner acá, las aguas. Tendríamos que explicar cada uno de estos puntos porque es un tema aparte, es un tema distinto. Y el número 6 no se lo voy a poner, pero se lo voy a decir. Está en Juan 2:1 y dice ahí que al tercer día se celebró una boda. Y precisamente usted sabe que lo que estamos esperando nosotros como iglesia son las bodas del Cordero, porque ahí es donde usted y yo nos vamos a casar con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vea, ¿por qué le mencioné todo esto? Porque, hermanos, en ese pasaje del primer libro de Samuel, en el capítulo 30, verso 1, dice que al tercer día llegaron ahí a Siclag. ¿Ya lo pudieron ver en su Biblia? ¿Lo leyeron ahí? No sé cómo dirá su Biblia, dependiendo de la versión que esté usando usted. Puede decir que tardaron 3 días. Hay una versión específica que encontré yo que dice: al tercer día llegaron ahí a Siclag. Lo interesante de esto es que vea, mire qué bonito todo esto, mire qué bonito todo lo que le puse aquí ya. Hay resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que nos trae vida, el propósito de Él se cumple en ese momento, en el tercer día. Hay un cambio de vestidura, mira qué lindo. Dice que se juntan las aguas, cuando habla de muchas aguas la palabra. Por ejemplo, aquellos pasajes que dice como estruendo de muchas aguas, se refiere a multitudes. Y ahí en Génesis dice: las aguas se van a juntar. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Como le decía antes, tendríamos que explicarlo, ¿verdad? Pero yo le voy a rogar que ponga usted ahí todos sus sentidos espirituales despiertos, bien atentos, para poder recibir el mensaje. Porque como le decía, este no es el rema, solamente es parte de la introducción. Pero se juntan las aguas, ¿cuándo? Cuando el Señor venga por la iglesia y se levante la iglesia. Allá esas multitudes, esa fracción de la iglesia que conforma a la iglesia novia, se va a reunir, se van a juntar allá en las nubes con el Señor. Entonces vea, todo es bien bonito, todo esta calidad. Pero mire usted que ahí en Samuel, en primera de Samuel, dice: al tercer día hay otra cosa más. Al tercer día hay un agregadito más que no está ahí en esa lista. Dice que al tercer día regresaron a Siclag y encontraron que estaba destruida, que estaba en ruinas. Encontraron que se habían llevado cautivas a las familias. Mira qué terrible eso, hermano. Se llevaron en cautividad a las esposas, dice ahí, a los hijos y a las hijas. Y como hoy es un viernes de familia, vamos a trabajar basados en este pasaje, algo que es muy importante para la iglesia de los últimos tiempos.
Porque, hermano, ciertamente estamos ya viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos ya en un ambiente, en un clima espiritual que todo lo que indica es que el Señor ya viene por la iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada. El problema es que también en ese tiempo, en ese tercer día, va a haber un mover espiritual contrario, muy fuerte, de parte de las tinieblas, para que las familias sean destruidas, para que las familias sean divididas, para que haya cautividad en las familias del pueblo de Dios. Y mire qué tremendo, hermano, mire qué tremendo, porque cuando usted sigue leyendo ahí ese pasaje, se va a dar cuenta de varias cosas más. Ya hablamos de que aparece el tercer día, pero también aparece un enemigo ahí y habla de Amalek, habla de los amalecitas. Los amalecitas, yo creo que usted ya más o menos sabe cómo trabaja ese mover espiritual de Amalek. Son ministraciones ancestrales que vienen a atacar en un momento específico de la vida de la familia para desvirtuarla, para quitarle la santidad, para quitarle la comunión con Dios, para sacarla del camino. Son ministraciones ancestrales que vinieron a atacar a los padres y ahora, tiempo después, vienen también a atacar a los hijos. Por eso mire usted ahí que se llevan cautivos a los hijos, se llevan cautivas también a las hijas. Ahora, en medio de todo ese ataque, en medio de toda esa administración, sucede algo, y es que entra el pecado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios comienza a dudar. Mire qué tremendo eso. Le voy a poner aquí ya el título de la palabra que vamos a compartir. El tema se llama Sin Duda. La duda es uno de los flagelos más grandes que las tinieblas tienen en contra del pueblo de Dios. La incredulidad. Cuando entra la duda, cuando comenzamos a permitir que en nuestra mente se siembren pensamientos de duda, ahí entra el pecado. Mire, vaya conmigo a Romanos 14:23 para que usted vea que así es. Romanos 14:23. Cuando usted lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice ahí la palabra. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice esta versión. Entonces vea, hay duda, como hay duda, la fe queda relegada, se aparta la fe. Esa fe que tenemos que tener, hermano, porque la Biblia dice que si no tenemos fe, no podemos agradar al Señor. Es imposible que lo agrademos. ¿Tiene fe usted, hermano? Dígale al hermano que tiene a su lado, no dudes, dígale, no dudes. Porque mire, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y cuando hay duda, dice el pasaje, ahí se le está quitando el lugar a la fe. Y como se quita el lugar de la fe, viene la duda y deja entrar el pecado. Y al entrar el pecado, hermano, al entrar el pecado en escena, eso nos pone o nos deja en una posición de pérdida del arrebatamiento. No sé si va conmigo hasta ahí, hermano. ¿Va conmigo? Amén. Bueno, avancemos un poquito más. Vaya conmigo a Job 38:2. Porque, hermano, si hay duda, si hay una incertidumbre ahí en la mente, si comienzan a haber pensamientos de incredulidad, ¿de dónde vienen? Ya hablamos más o menos de Amalek, pero mire lo que dice este pasaje de Job 38:2. ¿Quién eres tú?, le dice el Señor a Job. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Mira, hermano, que esto es terrible. Esto es terrible porque ahí ya está hablando Dios. Mire que yo quisiera recalcarle algo, resaltarle algo. Le decía yo hace un momento, sin fe no podemos agradar al Señor. No se puede. Mire que la falta de fe
la duda, la incredulidad hace que el Señor no se sienta complacido. No lo podemos agradar. Pero mire lo que pasa también con el pensamiento del Señor cuando en nosotros hay duda. Le dice él a Job: mire, ¿quién eres tú para dudar de mi consejo? ¿Quién eres tú, Job, para dudar de mi plan y de mi propósito? Tengo un propósito para ti, pero tú le estás atribuyendo despropósito a mi plan. Tengo un plan para ti, pero tú estás dudando. ¿Sabe? El Señor no solamente siente desagrado, no solamente eso, no solamente es un sentimiento de rechazo o de desagrado ante la duda, sino que también se enfada, se enoja. Se enfada. Por eso es que usted mira ahí que a Job le dicen: ¿quién eres tú? Imagínese que el Señor, hermano, viniera y nos saliera al encuentro, y en un momento de eso, de duda. Yo sé que usted no duda nunca. Yo sé que usted no tiene ninguna pequeña manifestación de incredulidad. Pero mire, hermano, mire, imagínese usted que hay un siervo de Dios ahí y está entre una situación y comienza a perder fe, y le sale Dios al encuentro. Y en ese encuentro que tiene con el Señor le dice: ¿por qué estás dudando de mí? ¿Por qué dudas del plan que tengo para ti? Sabes, lo único que muestras cuando estás dudando de mi plan es que eres ignorante. Hermano, el Señor está bravo ahí, está enojado. Está enojado con Job porque está dudando del plan que él tiene para él. Mire qué situación más difícil, porque usted conoce la historia de Job. Job pasó por unas situaciones, hermano, que yo creo que cualquiera de nosotros nos pondría en una posición bien difícil con relación a la fe. Y aún ahí, hermano, viene el Señor y le dice: ¿por qué dudas? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué hay incredulidad en ti? ¿Por qué permites que lo que se te ha enseñado, lo que tú has enseñado? ¿Por qué permites que lo que tú mismo has enseñado a otros sea desplazado por la duda? ¿Por qué lo permites? Avancemos un poquito más. Mire, vámonos a Marcos 16:14. Yo le voy a leer una versión ahorita que se llama La Palabra de Dios. Ahí se llama esta versión, Marcos 16:14. Vaya buscándolo ahí, por favor. Vea usted, hermano, aquí le voy a anotar dos palabras que quiero que por favor no las vaya a olvidar, porque más adelante las vamos a necesitar. Mire, voy a borrar un poquito aquí. Voy a borrar un poquito aquí mientras usted lo termina de buscar, para poder tener un poquito más de espacio para escribir lo que viene. Porque vea, el Señor, hermano, quiere que le creamos. El Señor, hermano, quiere que usted tenga fe en Él. El Señor quiere, hermano, cumplir ese propósito que tiene para usted. Entonces mire, dice ahí el pasaje, Marcos 16:14. Aún más tarde, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían. Los avergonzó, diga conmigo, avergonzó, por su incredulidad, porque eran demasiado obstinados para creer a aquellos que le habían visto vivo. Ya el Señor aquí ya había resucitado, y viene el Señor y se les aparece a los discípulos, a los apóstoles, hermano, a los 11 que estaban ahí, y viene y les dice que los avergonzó. Mire, se lo voy a poner por acá para que no se me vaya a olvidar esta palabra: avergonzó. Y también dice que los avergonzó porque ellos eran obstinados, no creían, había una obstinación, eran obstinados. Más adelante voy a volver a utilizar estas dos palabras, por favor ahí tengámoslas. Vámonos ahora al libro de Efesios 2:2, porque ahí vamos a ver de dónde proviene la incredulidad. ¿Por qué a veces hay incredulidad en nosotros? ¿Por qué la duda llega ahí a trabajar la mente, hermano? Cuando deberíamos de tener una vida de fe,
Una vida que podamos ver, hermano, el poder de Dios en nuestra mano, en las palabras que damos. Cuando usted lance una palabra, que se cumpla lo que usted está diciendo. Cuando usted ore, que se materialice aquello por lo que está orando. Mire de dónde viene esa incredulidad, esa duda. Dice ahí, en que en otro tiempo, le estoy leyendo una versión que es bien antigua, es una Reina Valera 1569 de ese año. Dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad. Entonces mire, la incredulidad se presenta en un hijo de Dios porque hay un espíritu ministrándolo. Hay un espíritu ahí que lo está trabajando. Hubo una puerta abierta, una puerta que se abrió, y ese espíritu comenzó a ministrar, comenzó a trabajar a aquella persona hasta que la incredulidad entró. Y llegó la duda ahí, ya comenzamos a atribuir despropósito a Dios, comenzamos a creer que Dios no está con nosotros, comenzamos a creer que Dios no nos va a ayudar, comenzamos a creer, hermano, que de la situación en la que estamos ya no vamos a poder salir. Y mire, recordemos que es un tema familiar, ya vamos a llegar a ese punto, porque estoy tratando de prepararle el terreno ahí. La palabra en Efesios 2:2, si me ponen otra vez ahí el verso, porfa. Cuando habla ahí de hijos de incredulidad, esa palabra incredulidad viene del griego apeteia, y esa palabra quiere decir oposición obstinada. Oposición obstinada a la voluntad de Dios. Dese cuenta de qué significa cuando usted tiene en su mente una duda. Cuando le damos cabida a una duda, dese cuenta de qué es lo que está pasando realmente. Nos estamos oponiendo de una manera obstinada a la voluntad del Señor. Es precisamente lo que los discípulos estaban haciendo. Viene el Señor, imagínese usted, hermano, mire usted, viene el Señor y anda con ellos 3 años ahí el ministerio del Señor. Y en ese tiempo Él los comienza a preparar, les comienza a enseñar, les comienza a explicar para que entiendan el propósito, el plan que está a punto de cumplirse. Y viene el Señor y les dice: miren, ¿saben qué? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea muerto, pero al tercer día va a resucitar. Y se cumple la palabra, hermano. Y vienen algunos discípulos y lo ven, usted sabe, ¿verdad? La historia, lo ven. Viene también María Magdalena y también lo mira. Y el Señor les dice: anda, avisales. Y se van corriendo y allá van para atrás, hermano, donde estaban los otros discípulos, y les comienzan a contar la buena nueva, la noticia de lo que ya el Señor había enseñado mientras estaba con ellos. Y ellos, hermano, comienzan a dudar. Hay incredulidad en ellos. Por eso viene el Señor y los avergüenza, decía la versión que leímos. ¿Por qué? Porque eran obstinados, se estaban oponiendo mediante la duda al plan que Dios ya les había anunciado que tenía que cumplirse. El plan de salvación, hermano, el plan Cordero tenía que cumplirse y se estaba cumpliendo ante sus ojos, pero ellos, en medio de la duda, en medio de la incredulidad, obstinados por esa duda, fueron avergonzados por el Señor porque no creían. Vea usted, hermano, cuán importante es que creamos. Hermano, me va a decir usted, ¿y el tema familiar para dónde agarró? Espéreme que para allá vamos. Mire, le voy a decir algo más. Cuando hay duda en medio del pueblo, el Señor no actúa. Tal vez queremos que pase algo, que cambie el rumbo de una situación, pero como hay duda, hay incredulidad, viene el Señor y dice: no, yo no puedo actuar ahí, porque yo necesito que mi hijo me crea.
Yo necesito que las familias de mi pueblo me crean. Si me creen, si sacan la duda de su mente, ciertamente yo voy a actuar. Y mire, se lo voy a demostrar bíblicamente. Está en Mateo 13:58. Dice ahí la palabra: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es un pasaje bien conocido. Pero mire que cuando hay duda, cuando hay incredulidad, el Señor no actúa, hermano. No actúa. Pregúntale a su hermano que tiene al lado: ¿tú crees en el Señor? Dígale, pregúntele ahí: ¿crees en el Señor? ¿Crees que Él puede cambiar tu vida? ¿Crees que Él puede cambiar tu familia? ¿Crees que Él puede cambiar la situación que estás viviendo? O hermano, de repente hay alguna dudita por ahí. Porque esa duda puede hacer que el Señor no actúe. No porque no pueda, sino porque Él quiere agradarse de nosotros. Y mientras haya duda, no le agradamos. Mientras haya incredulidad, no le estamos agradando. Es imposible, hermano. Es imposible. Entonces vea, vamos a la carga aquí un poquitito. Porque como el tema es familiar, tenemos que llegar a ese punto. Mire, hay dudas en su familia, hermano. Hay dudas. Hay dudas en su familia. Póngase a pensar en sus familiares, en los miembros de su casa. ¿Habrá algún tipo de duda? ¿Habrá algo ahí? ¿En usted mismo habrá alguna duda? Hermano, yo no sé si usted está pensando, tal vez estará diciendo: bueno, hermano, usted comenzó hablando de que David con sus hombres llegaron ahí a una ciudad y se llevaron cautiva a las familias, y ahí estaban ellos. Usted siguió hablando después de que había un enemigo que eran los amalecitas y terminó hablando de la duda. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Me podría decir usted? ¿De dónde sacó eso? ¿A dónde, hermano, está relacionando usted ese evento de Ziklag con la duda? ¿A dónde? Mire, ya vamos a verlo. Vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo al pasaje que está en Primera de Samuel 36. Primera de Samuel 36. Vamos a leer algo ahí que es bien importante que lo veamos. Mientras usted lo busca, le voy a decir algo. Miren, hermanos, cuando David y sus hombres llegaron a esa ciudad, Ziklag, al ver que las familias habían sido llevadas cautivas, al ver que la ciudad había sido sometida a fuego, mire qué terrible, había un fuego ahí extraño. Había un fuego que traía destrucción. Había un fuego que convertía las casas de la ciudad, del pueblo de Dios, en cenizas, en ruinas. Mire, dice el contexto, que David y sus hombres alzaron la voz y comenzaron a llorar. Usted lo puede leer ahí, siempre ahí en Primera de Samuel 30. Comenzaron, hermano, a llorar. ¿Y quiénes eran los que andaban con David? Le pregunto yo a usted. ¿Quiénes eran esos hombres que mencionan ahí? ¿Sabe quiénes eran? Los valientes, hermano. Los valientes de David. Y David, hermano, el que iba a ser rey ahí en Israel, llegan a la ciudad y en vez de decir: vamos a recuperar lo que el enemigo nos quitó, levantémonos y vamos, comienzan a llorar. Y es que esto es tremendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay un proceso ahí de involución, de retroceso. Vamos ahí a Primera de Samuel 36. Dice ahí: y David se angustió mucho. Mire, le voy a poner el proceso. Voy a comenzar aquí poniendo lo primero que hicieron, que fue lloraron. Mire, lloraron. En segundo lugar, dice aquí en el pasaje: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire, hay un proceso ahí de retroceso espiritual. Hay un proceso de involución. Lo primero que hicieron fue que lloraron. Si usted lee un par de versículos
antes del verso 6, se va a encontrar que perdieron las fuerzas, dice. Lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para seguir llorando. Mire, perdieron las fuerzas. Voy a poner aquí, pérdida de fuerzas. Mire lo que el enemigo quiere provocar en usted, hermano. Que pierda las fuerzas, que se mire en una situación en la que aparentemente ya no hay salida, para que llore y que en medio de ese dolor, de ese llanto, usted pierda fuerzas. Pero sigue diciendo después de que perdieron fuerzas, dice que hubo angustia. ¿Por qué? Porque hubo, hermano, una división. ¿Sabe por qué le digo que hubo una división? Mire, le voy a poner aquí entre paréntesis, una división familiar. Le digo yo que hubo una división porque David, que era el líder de esos valientes, comenzó a sentir angustia porque el pueblo mismo se le comenzó a dar vuelta. Ya no lo seguían viendo como un líder, sino que dijeron: no, a este hay que apedrearlo. Porque por culpa de él se llevaron a nuestras mujeres, se llevaron a nuestros hijos, se llevaron a nuestras hijas, nos destruyeron los hogares por culpa de él. No tuvo la visión para guiarnos. Por eso vino Amalek y destruyó nuestro hogar. Hermano, hubo una división ahí, una separación, y eso es terrible. Es terrible, es un punto que hay que tomarlo muy en cuenta. Porque, hermano, uno de los ataques que también tiene el enemigo en contra de la iglesia es meter la división. Meter la división por celos, por envidias, mete división. Y termina, hermano, si el pueblo de Dios no lo discierne, si el pueblo de Dios no se da cuenta, termina dividiendo al pueblo mismo, al pueblo de Dios. Pero vea, hermano, vea, después de esa división que hubo ahí entre David y sus hombres, dice que David se llenó de angustia. Entonces entra en escena por aquí la angustia. Comienza, hermano, el padre de familia o la mamá o qué sé yo, tal vez los hijos, a sentir una preocupación que los conduce a angustia. Y seguía diciendo el pasaje, después de la angustia, dice que había amargura de alma. Mire, la angustia trae amargura. Ya es un sentimiento, hermano, que viene porque el enemigo sembró, puso una semilla ahí en el corazón. Y esa semilla, dice la Biblia, cuídense, cuidémonos, que no haya ni una raíz de amargura, dice. Porque si hay una raíz de amargura, esa raíz de amargura puede hacer que caigas de la gracia. Y no solamente eso, dice, sino que también esa amargura puede hacer que otros se contaminen también. Mucha atención, porque estamos hablando de la familia. ¿Hay amargura en algún miembro de tu casa? ¿Hay amargura? Puede ser una amargura que venga por un problema familiar. Puede ser que sea una amargura que venga por un problema laboral y lo llevamos a casa. Puede ser que sea una amargura aún dentro de tu ministerio. Y esa amargura, si no se extirpa esa raíz, si no se corta esa raíz, puede traer contaminación a la casa, a la familia. Y mire, yo le puse aquí al final, aunque todavía ahí en ese verso no aparece nada, después de la amargura comienza a haber duda. Como ya hay amargura, como ya que hay alegría, el gozo del Señor ya no está, porque le dimos paso a la incredulidad, le dimos paso a Amalek, le dimos paso, hermano, al enemigo para que entrara. Entonces ya ese gozo ya no está, sino que fue reemplazado por amargura. Y al estar esa amargura ahí trabajando, comienzan a venir los pensamientos: ¿será que el Señor va conmigo? ¿Será que ciertamente soy hijo de Él? ¿Será que ciertamente el Señor va a cambiar a mi esposo, a mi esposa? ¿Va a traer a mi hijo de vuelta a casa? ¿Alguna vez
¿Voy a ver a mi hijo sirviendo? ¿O va a seguir ahí de discoteca en discoteca, hermano? Comienzan a llegar esas dudas, comienzan a llegar las preguntas. ¿Será que voy a poder emprender un negocio? ¿Será que voy a poder conseguir un trabajo? Porque como lo que el mundo dice allá afuera es que ya el trabajo es lo más difícil de encontrar, venimos y comienza a entrar esa duda, ese pensamiento que viene del diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Y caemos en duda. Vuelvo a la carga. ¿Hay dudas en tu casa? ¿Hay algún tipo de duda en tu casa? Mira, hermano, a saber, no sé si usted sigue preguntándose, hermano, y comenzó hablando de aquello de Ciclac, y ahí en medio de todo eso usted comenzó a hablar de la duda. ¿Y dónde está la relación con la duda? Mira, hermano, ahorita vamos a entrar ya a ver a dónde se manifiesta esa duda. Vaya conmigo por favor al primer libro de Samuel 30 en el verso 8. Ahí estábamos ya, solo tiene que mover sus ojitos un poquito adelante. Versículo 8. Yo le voy a leer la versión Félix Torres Amat ahorita. Mire, dice acá: y revestido de él Abiatar, consultó David al Señor, diciendo, está hablando David con el Señor, ¿verdad? Le dice a David a Dios: ¿perseguiré a estos salteadores y los alcanzaré o no? Respondió el Señor: persíguelos, porque sin duda, diga conmigo, sin duda, los alcanzarás y les quitarás el botín. Y mira, hermano, que ahí está donde David flaqueó, porque él le dice al Señor, mira qué lindo cómo trabaja el Señor, hermano, en medio de su pueblo. Porque decía el verso anterior que leímos anteriormente, al final decía: pero David se fortaleció, tomó nuevas fuerzas, las fuerzas que había perdido las recobró. ¿Por qué? Porque comenzó a confiar en el Señor. Dijo: no, yo tengo un Dios que es todopoderoso, voy a ir a consultarle a él. Pero mire que en esa consulta todavía se pone en evidencia la duda. Mire, ¿sabe usted por qué? Porque le dice David al Señor: Señor, ¿será que vamos a perseguir a estos amalecitas? ¿Será que vamos a perseguir a los que nos destruyeron la ciudad? ¿Será que los perseguimos, Señor? ¿Será que los vamos a alcanzar o no? ¿Ve a dónde entra la duda, hermano? Ahí en ese o no, en esa manera de decirle al Señor o de hablar con el Señor de manera interrogativa. Ahí en medio de esa frase, de esa pregunta, está la duda. Y fíjese que el mismo Señor lo termina de comprobar, porque le dice: ¿sabes qué? Persíguelos, porque sin duda, como quien dice, David, no dudes, ve a perseguirlos. David, que no haya incredulidad en ti, ve a perseguirlos, porque los vas a alcanzar. Y todo lo que te quitaron, se llevaron a tu esposa, se llevaron a tu hijo, se llevaron a tu hija, te destruyeron la casa, se llevaron lo que era tuyo, todo lo vas a recuperar. Pero no dudes. Dígale al hermano que tiene a su lado: no dudes, hermano, no dudes que el Señor está contigo. Pero donde entra la duda, hermano, donde entra la duda es donde se fortalece su enemigo, hermano. Ahí el amalecita comienza a tomar fuerzas. Ahí el enemigo, las tinieblas, hermano, lo que ministre su casa, comienza a tomar fuerza. Y eso es lo que no podemos permitir como pueblo de Dios. Entonces vea, hay una clave más ahí en ese versículo 8. Dice que el sacerdote se puso el efod. Mire qué interesante eso. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? A ver, que me puedan decir amén. Gloria al Señor. Dígale al hermano que tiene a su lado: tú eres un sacerdote, dígale. Tú eres un sacerdote. Vea, David, cuando se acordó de Dios, dijo: traigan el efod,
traigan el efod porque vamos a consultarle al Señor. Traigan el efod porque ciertamente hemos perdido fuerzas. Traigan el efod, soy sacerdote, somos sacerdotes, vamos a consultarle al Señor nuestro Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Para qué? Para quitar la duda de la mente. Y ahí, hermano, es cuando el Señor viene y le responde a David y le da la palabra, le abre la puerta de salida, le confirma que Él está con él, que el Señor está con él. Pero ¿cuándo pasó eso? Cuando David dijo: somos sacerdotes del Dios Altísimo. Traigan el efod, hermano. ¿Qué iba en el efod? ¿Saben ustedes qué iba en el efod? Del sumo sacerdote, ¿qué se ponía ahí en el efod? ¿Alguien que sepa? ¿Sabe? Mire, ahí en el efod, en el traje del sacerdote, sobre el efod se ponía una placa. Y en esa placa habían 12 piedras. Eran piedras preciosas. Cada una de esas piedras tenía el nombre de una de las tribus de Israel. Pero atrás de ese pectoral, ahí guardaba algo el sumo sacerdote. ¿Sabe qué era? El Urim y el Tumim. ¿Han oído hablar del Urim y el Tumim? Amén, ¿verdad? Entonces vea, eso lo usaban, el sumo sacerdote lo utilizaba para consultar al Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando nos damos cuenta de que somos sacerdotes de Dios, toda duda es expulsada. Cuando nos damos cuenta y sabemos y entendemos quiénes somos nosotros en Dios, toda duda es desmaterializada, se quita de la mente. Ya no hay lugar para la duda. ¿Por qué? Porque comienza a entrar la doctrina, comienza a entrar la palabra, comienzan a entrar las promesas, comienzas a recordar lo que el Señor tu Dios te ha enseñado en su palabra, y lo comenzamos a creer y lo comenzamos a confesar, comenzamos a escucharlo. Y viene la fe. La fe que habíamos perdido regresa. La fe que habíamos perdido comienza a desplazar nuevamente a la duda, y comenzamos a levantarnos para ir a recuperar lo que Amalek nos quitó. Mira, hermano, gloria al Señor. Dele palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Vaya buscando por favor conmigo Primera de Reyes 13:32. Voy a borrar esto de aquí y le voy a ir poniendo los diferentes puntos que vamos a ir tocando en la prédica, para que los que van anotando puedan irlo haciendo, o que también nos sirvan para poder recordar cada uno de ellos. Mire, ya hablamos de esta parte de obstinados. Vimos que los discípulos del Señor estaban obstinados y no creían. La otra palabra, eso de que los avergonzó, lo voy a dejar todavía aquí, porque nos va a servir más adelante. Dice en Primera de Reyes 13:32: porque sin duda, diga conmigo, sin duda, vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos. Mire que hay casas en lugares altos. Y dice después que están en las ciudades de Samaria. Mire, vamos a entrar en el segundo punto. El primer punto era aquel que hablaba de que David iba a recuperar lo que Amalek se había llevado. Le voy a hacer un pequeño resumen aquí, solamente para que no nos vayamos a perder. Amalek, o a los amalecitas, son tipo de aquellas ataduras espirituales o ministraciones espirituales que nuestros ancestros padecieron, que los ministraron a ellos, que ellos, si no lograron vencer, van a venir también esas ministraciones a trabajar a las siguientes generaciones. Eso es los amalecitas. Entonces el primer punto sería: sin duda vas a llevar liberación a tu familia. Vas a liberar a aquellos miembros de tu familia que estén bajo cautividad. Mire, pero ¿cómo hacemos para llevar esa libertad?
¿Cómo hacemos, hermano? En primer lugar, hay que ver si ya somos libres nosotros, hermano. Porque si todavía hay algún rastro de esa atadura en nosotros, si todavía no lo hemos vencido, seguramente esa ministración que vamos a tratar de hacer en nuestro hogar, por medio de la palabra, por medio de la oración, seguramente va a tener mucha dificultad para que se dé. Porque todavía estás atado. ¿Cómo alguien que está atado va a ir a desatar a otro? No se puede. No se puede. Tenemos que estar libres para poder ir y desatar a otros. Entonces vea, ¿cómo alcanzamos esa liberación? Seguramente habrán muchas maneras, ¿verdad? Pero como estamos hablando ahorita de no dudar, de que no quepa la duda, vamos a entrar entonces a ese pasaje que está en Primera de Reyes 13:32, que ya leímos. En ese pasaje dice: hay una palabra profética sobre todo altar de idolatría. Hay una palabra profética que se dio sobre el altar que está en Betel, ese altar idolátrico que pusieron en Betel, esa idolatría que permitieron que entrara en la casa de Dios. Y esa palabra profética usted la encuentra en Primera de Reyes 13:2. Mientras usted busca Primera de Reyes 13:2, le quiero decir algo. Ese pasaje que leíamos al principio de ese segundo punto habla de que hay casas en los lugares altos. ¿Usted sabe a qué se refiere eso? ¿Saben? ¿Habrá alguien que no sepa a qué se refiere la escritura cuando dice que hay casas o habían casas en los lugares altos? ¿Habrá alguien que no sepa qué es? Que levante la mano. ¿Sí? ¿Todos saben lo que significa eso? ¿Todos saben? ¿Sabe usted? No, ¿verdad que no? Entonces mire, cuando habla de lugares altos, habla de lugares donde iban a adorar falsos dioses. Hablan de lugares donde habían altares para adorar, para llevar alabanza, adoración a dioses paganos, a dioses que habían puesto. Mire, cuando ese pasaje habla de que en Betel había un altar de idolatría, se refiere a un becerro que puso un rey de Israel, lo puso ahí para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén, sino que se quedaran ahí en Betel. Dice la Biblia, cuando usted se va a estudiarlo, que habían dos, uno en Betel y otro en Dan. Pero como este menciona solamente el de Betel, me voy a circunscribir solamente en el de Betel. Mire, había un altar de idolatría. Si hay un altar de idolatría, porque habían casas en los lugares altos, habían casas donde habían altares de idolatría. Si hay idolatría en nuestra casa, eso hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Y mire, ¿por qué le digo que hay que sacarlo? Porque dice la palabra: sin duda, no dudes. Sin duda, la palabra que Dios dio a través de su profeta en contra del altar idolátrico que está en tu casa se va a cumplir. La palabra que el Señor dio para que ese altar de idolatría sea quebrantado en tu casa se va a cumplir. Ahora, ¿cuál es la palabra? Le decía yo que fuéramos a Primera de Reyes 13:2. Dice ahí: aquel clamó. Viene hablando de un profeta del Señor ahí. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David, diga conmigo, casa de David, la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Mire, tendría que explicarle el pasaje. Me ayudaría bastante si usted ya lo conociera o si lo puede leer en su casita. Porque ahí lo que está pasando es que llega un varón de Dios, no aparece el nombre de él. Normalmente le llamamos nosotros el profeta joven, aunque la Biblia tampoco le llama profeta joven. Pero aparece un varón de Dios y llega ahí a donde estaba este rey que le digo yo de Israel.
Y este rey de Israel, que se llamaba Jeroboam, estaba ofreciendo incienso en un altar pagano. Un rey de Israel. Y viene el profeta y le dice, y le habla al altar. Y lo menciona 2 veces, hermano. Mire, cuando en la Biblia la palabra de Dios menciona algo 2 veces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que ya lo va, eso significa que ya es inminente, es algo que Dios ya tomó la decisión de hacerlo y es algo que está por suceder. Y viene este profeta y le dice al altar, altar, altar. Le habla al altar de la idolatría. Y al hablarle a ese altar, le dice así a grosso modo, vas a ser quebrantado. Todo lo que se ofrecía sobre ti va a ser quebrantado. Todos aquellos que ofrecían sobre ti va a ser quebrantado. Todo lo que había en la casa de David y que ofrece idolatría o una alabanza idolátrica va a ser quebrantado. ¿Sabe por qué? Porque en la casa de David, diga conmigo, en mi casa, decía la palabra profética, en la casa de David va a nacer un rey. Y su nombre será Josías. Y Josías quebrantará el altar de idolatría que está en Betel. Ahora, hermano, ¿hay Josías en tu casa? ¿Habrá algún Josías, hermano, en tu familia? Porque oiga, Josías quiere decir fundado de Jehová. Entonces, hermano, tiene que haber en nuestro hogar alguien que esté cimentado en el Señor, fundado por Dios. Alguien que tenga, hermano, la plena convicción y la fe de que su casa está construida y edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Si hay un Josías ahí en tu hogar, hermano, él va a quebrantar la idolatría que haya. Si hay algún miembro de tu casa en el que todavía hay idolatría, ese Josías que también vive en tu hogar va a llegar a quebrantar esa alabanza y esa adoración que todavía está en tu hogar. Ahora, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Mire, yo lo voy a invitar, cuando llegue a su casita, lea el pasaje que está en Segunda de Reyes 22 y 23. Lea esos 2 capítulos, Segunda de Reyes 22 y 23. Ahí usted va a encontrar todo lo que hizo Josías. Mire, hermano, cuando usted estudia los reyes, los libros de los reyes, usted se va a encontrar, hermano, que esos libros narran muchas de las acciones que cada uno de los reyes hizo. Casi todos, hermano, casi todos. Dice, hicieron lo malo delante del Señor. Hicieron lo malo delante del Señor. En muchos de ellos dice, hizo lo recto delante del Señor, pero no quitó los lugares altos. Hizo lo malo delante del Señor, pero la imagen de acera no la, como que había algo que no los dejaba, hermano, terminar la obra. Como que había una contaminación, una raíz de contaminación que había quedado ahí, hermano. Por eso cuando usted llega ya a la historia de Josías, que está en esos 2 capítulos que le acabo de mencionar, usted va a encontrar que él hace una tremenda reforma, una gran reforma. Mire, voy a ver si se la escribo por acá. Realmente son bastantes puntos. Mire, mejor se lo voy a decir. En primer lugar, le ruego que lea el capítulo 22 y el capítulo 23 allá en su casita. Ahí va a encontrar todo lo que le voy a decir ahorita. Segunda de Reyes, ¿verdad? Dice que Josías, acuérdense que Josías es el que sin duda quebranta, hermano. Josías es el que sin duda quebranta todo altar de idolatría en tu casa. Él es, hermano. Entonces vea, dice que Josías hizo lo recto delante del Señor. Dice que Josías anduvo en los pasos de David. Y cuando anduvo en los pasos de David, dice que no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Se fue recto ahí. En los pasos en los que anduvo David, ahí en esos mismos pasos anduvo Josías. También Josías dice que en el tiempo de él,
présteme atención aquí. En el tiempo de él, dice que encontraron en el templo, hermano, la ley del Señor. Como que se habían olvidado de la palabra. Tenían escondida ya la Biblia. A ver, ¿a dónde, hermano? ¿En qué rincón? O mire. Como en algunas casas, diga conmigo, aquí no hay ninguno, diga. Aquí no hay ninguno. Porque vean, hermano, hay casas en la mera sala, ahí usted entra y en la sala la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Ha entrado usted a alguna casa ahí? ¿Así? Que tenga la Biblia ahí bien bonita, hermano, ahí en el Salmo 91 abierta en la sala y toda llena de polvo arriba, hermano. Nadie le da vuelta a aquella página, nadie lee la palabra, nadie busca, nadie va ahí a indagar, a escudriñar la palabra. Hermano, se habían olvidado de leer la palabra de Dios. Hasta que un sacerdote, allí buscando, hermano, en la bodega, yo no sé dónde, allí dentro del templo, ¿y esto qué es? Dice la palabra que comenzó a leer la ley de Dios. Y al leerla se la llevaron al rey, a Josías, y le dijeron: mira, Josías, lo que hallamos, lo que estaba allá volado allá en la última caja de la bodega, ahí encontramos este libro, míralo. Y comienza a leerlo también Josías. Y cuando lee lo que dice ahí, él dice: hermano, hemos pecado contra Dios. Se dio cuenta de que todo lo que estaban haciendo era ir en contra, de una manera obstinada, de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad. Había duda en ellos. Mira, hermano, es bien fácil que cuando haya duda comiencen a entrar ídolos a la casa. Es bien fácil. Mire, cuando usted lee ahí esos pasajes de los libros de los reyes, usted va a encontrar que comenzaron a hacer altares, comenzaron a poner imágenes de acera, comenzaron, hermano, a ofrecer a los hijos a dioses extraños, a Moloc. Quemaban a los hijos como ofrenda, hermano. Pero ¿sabe qué más hizo este rey? Dice que mandó a que se leyera la palabra a todo el pueblo. Reunió al pueblo y les comenzaron a leer todo. Mire, dice la Biblia que hasta el más chiquito estaba ahí escuchando la palabra. Tenía que leerse, tenía que reactivarse la lectura de la palabra en medio de la familia de Israel. Ahora, dice también que quitó todos los objetos. Fíjese que en el templo de Dios, hermano, en el templo de Dios habían metido objetos idolátricos. Había idolatría allá adentro. Habían, qué sé yo, hermano, tazones. Habían lo que utilizaban para ofrendar, para dar ofrendas a los dioses paganos. Eso lo habían metido en el templo de Dios. ¿Sabe qué más había allá dentro del templo? Porque antes de Josías hubo otro rey que fue el peor de todos los reyes, hermano. Había una imagen de acera allá adentro, en el templo de Dios. Antes le hablé yo de los lugares altos. Eso es como que digamos, aquí está el templo de Dios, aquí donde estamos, pero también allá en el resto de Tegucigalpa habían lugares altos. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que se traiga un becerro y se ponga aquí adentro. Otra cosa es que se traiga una imagen de acera y se ponga acá adentro. Eso ya es una violación extrema a la casa del Señor. Ahora, su casa es templo del Señor también. Su familia es templo del Señor también. ¿Habrá algún ídolo? Porque si hubiera algún ídolo, hay que extirparlo, hay que quebrantarlo sin dudar. Sin dudar hay que quebrantarlo, hermano. Mire, déjeme avanzar un poquito más. Porque también este rey dice que quitó la brujería. Ahí leían los signos del zodíaco, leían las estrellas, leían qué es lo que iba a pasar con el futuro por medio del zodíaco, dice la palabra. Y también dice que adentro del templo habían mujeres tejiendo tiendas de idolatría. Dentro del templo, hermano. ¿Qué doctrina se enseña en tu casa?
¿qué doctrina hay en la casa? ¿Cómo educamos a los hijos? Mira, se me viene a la mente ahorita este ejemplo, no lo traía, pero ¿cómo es la relación de nuestros hijos con la amiga o con el amigo? ¿Cómo es? ¿Hay noviazgo? ¿Existe eso entre el pueblo de Dios? ¿Hay noviazgo? Porque lo que hemos sido enseñados y lo que predicamos son amistades largas, compromisos cortos y matrimonios para toda la vida. Porque el noviazgo abre puertas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que hay? ¿Hay algún ídolo ahí adentro? Porque si hay un ídolo, tiene que haber un Josías que se levante, hermano, para quebrantarlo. Mire, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué más? Dice que comenzaron a celebrar la Pascua. Mire, hermano, si no estoy mal, el turno del reino de este rey Josías es casi al final de los libros de los reyes, si no estoy mal. Antes que él habían pasado un montón de reyes, incluido David, todos los reyes. Todos los reyes. Si usted lee ahí en ese capítulo 23 de ese segundo libro de Reyes, usted va a encontrar que dice ahí dice que desde el tiempo de los jueces no se celebraba la Pascua. Veámoslo así. Desde el tiempo de los jueces no participaban de la mesa del Señor. ¿Vienes a la mesa del Señor? ¿Participas de ella? ¿Tu familia viene junto y participa de la mesa del Señor? ¿Habrá alguno que no está participando de la mesa del Señor porque se siente señalado, siente que está en pecado, siente que no es digno, porque no se le ha enseñado correctamente cómo debe de trabajar la mesa del Señor en nuestra vida? Hermano, no celebraban la Pascua, pero todo eso lo reformó. Entonces vea, para quebrantar el altar de idolatría que puede haber ahí en tu familia, sin dudar, quebrantarlo, tiene que haber un Josías, hermano. Tiene que haber un fundado de Jehová ahí en ese hogar. Y él ciertamente, ese fundado de Jehová, va a quebrantarlo, va a echarlo fuera. Porque mientras haya idolatría, aquella atadura que vimos al principio de Amalek, mientras haya un fundamento de idolatría allá dentro del hogar, ese botín, mire cómo lo mira las tinieblas, ese botín, ese es tu hijo, esa tu hija, esa tu esposa, ese tu esposo, que es mi botín, dice las tinieblas, no te lo voy a dar porque todavía en tu casa hay idolatría, en tu casa todavía hay pecado, en tu casa todavía hay una obstinación por medio de la idolatría que siembra duda, y cuando hay duda no hay fe, y sin fe es imposible agradarle al Señor. Mira, hermano, vamos al otro. Voy al tercer punto. Ya vimos entonces, sin duda vas a liberar tu familia, sin duda va a haber liberación en tu casa, sin duda va a haber un quebrantamiento de todo altar de idolatría. Ahora vamos al tercer punto. Este está en Jeremías 36:16. Vaya conmigo a ese pasaje. Ahí se lo van a presentar. Jeremías 36:16. Dice la palabra ahí: cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Mira qué tremendo. Y dijeron a Baruc: sin duda, diga conmigo, sin duda, contaremos al rey todas estas palabras. Fíjese que aquí aparece, hermano, el profeta Jeremías. Y dice la palabra que él le dicta a un escriba, a Baruc, le dicta una palabra profética para que él la escriba de parte de Dios. Esa palabra profética, mira, hermano, que no se le olvide esto. Esa palabra profética hablaba de que la cautividad de Babilonia estaba cerca, que el tiempo de que el pueblo de Dios fuera llevado cautivo a Babilonia se estaba acercando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios le había dado la espalda por medio de la idolatría. El pueblo de Dios le había dado la espalda por medio de la insujeción, de la desobediencia
había desobediencia en el pueblo. Y todo eso tenía una raíz en la idolatría. La idolatría, hermano, es como, levanten la mano los que están casados, hermanas y hermanos que están casados. Mira ahí, ¿ve? Es como que la esposa le sea infiel al esposo. Es como que el esposo le sea infiel a la esposa. Desde la óptica divina, de la óptica de Dios, cuando el pueblo de Él se va en pos de un Baal, de un ídolo, es como que se esté siendo infiel a Dios. Porque el Señor nos mira como su novia, su prometida. Hermano, dígale al hermano que tiene a su lado: ya tienes anillo de compromiso. Diga. Ya tienes anillo de compromiso. Míreselo ahí en la manito, hermano. Ahí lo tiene. Tal vez usted no se lo mira, pero imagínenselo, porque ahí está. Ahí está, hermano, ya está comprometida. Le digo algo más, hermano. Ya hay fecha de boda también, hermano. Lo que pasa es que usted no sabe cuándo es. Eso es otro asunto. Pero el padre ya puso una fecha. El padre ya sabe cuándo es. Ahí solo está esperando el hijo la indicación del padre para venir por la novia a traerla y llevarla, hermano, ante la presencia del padre para que se lleve a cabo la boda del cordero. Pero la fecha el padre ya la conoce. Sí, hermano, ya está ahí. Pero ¿qué pasa si hay idolatría y eso es considerado como un acto de infidelidad? ¿Qué pasa ahí? Eso fue lo que le pasó, hermano, al pueblo de Dios. Por eso vino Dios y le dijo a Jeremías: quiero que escribas esta palabra, porque ciertamente se va a cumplir. Solo dejé que pasara Josías y su reinado, y después de que él ya no esté, se va a cumplir la palabra. Solo que ya no esté el fundado de Jehová, y se va a cumplir la palabra que te voy a dar proféticamente. Jeremías, anótala. Y cuando la hayas anotado, llévasela a los príncipes y llévasela también al rey. Mire, como es un tema familiar, llévasela a los hijos y también a los padres. Al padre de familia, muéstrasela. Esa palabra profética. ¿Cuál palabra profética, hermano? La palabra que llevó Jeremías era: el pueblo va a ir en cautividad. Va a ser llevado en cautividad por causa de su idolatría, por causa de su falta de entendimiento, por causa de su obstinación, porque dudan de mí. Eso fue allá en el tiempo de la cautividad. Apliquémoslo ahora. Apliquémoslo, traigámoslo al tiempo nuestro. Llegaban los profetas y les decían: pueblo de Israel, enmienden. Pueblo de Israel, vuélvanse al Señor. Pueblo de Israel, vuelvan sus ojos a Dios. Pueblo de Israel, saquen los ídolos. Pueblo de Israel, quiten los altares en los lugares altos. Pueblo de Israel, vuelvan al Señor. Y el pueblo del Señor no entendía. No entendía. Ahora le pregunto yo a usted: ¿desde hace cuánto tiempo? Porque llegó la cautividad. ¿Desde hace cuánto tiempo? Porque el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, fue llevado a la confusión. ¿Desde hace cuánto tiempo nos han enseñado que Cristo viene? ¿Desde hace cuánto tiempo nos vienen enseñando del arrebatamiento que es inminente? ¿Desde hace cuánto tiempo nos vienen enseñando lo que le espera al pueblo de Dios durante la tribulación y la gran tribulación? ¿Desde hace cuánto tiempo, hermano? ¿Cuántos hombres de Dios nos lo han enseñado? ¿Cuántos mensajes nos han compartido? Presentaciones ahí que nos vienen a enseñar. Desvelos de los varones y de las mujeres de Dios, preparando aquel mensaje, aquella palabra, para que su pueblo salga de la falta de entendimiento, para que su pueblo salga de la obstinación, para que su pueblo deje de dudar. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ahora la pregunta: ¿estamos listos ya para el arrebatamiento?
Primera de Juan 2:28. Dice la palabra ahí. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Para que en su venida no nos alejemos avergonzados. ¿Por qué? Porque se nos enseñó y no entendimos. Porque se nos enseñó y no enmendamos. Porque se nos enseñó y dudamos. Porque se nos enseñó y de la idolatría seguía estando ahí. No la sacamos. El Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado su palabra profética. Nos ha regalado sus promesas, nos ha regalado la gracia también. Misma palabra que sus discípulos recibieron. Pero cuando llegó el día, no creyeron. Y como dudaron de lo que estaban escuchando, como se obstinaron de lo que estaban escuchando, porque no creyeron, el Señor, decía aquel pasaje que leímos al principio, los avergonzó. Y aquí viene en este pasaje el apóstol Juan y nos dice: permanezcamos en Él, porque ciertamente Él viene, y cuando se manifieste tengamos confianza. Hermano, pregúntale a su hermano de al lado: hermano, ¿tienes confianza? Si el Señor viniera ahorita, ¿tienes confianza? Dígale, ¿tienes confianza? ¿Tu familia tiene confianza? Nos vamos, hermanos, si el Señor viene ahorita. Aleluya, gloria a Dios por eso. Aleluya, hermano, sí, porque dice aquí el apóstol: para que cuando Él venga no nos alejemos, hermano, avergonzados. Entonces mire, sin duda alguna, hermano. Número 3, sin duda, predica. ¿Por qué le digo esto de predica? Porque decía el pasaje que leíamos al principio de este tercer punto. Jeremías recibe la palabra profética, que la escriba Baruch, llévenla al rey, anúncienle al rey, que lo sepan los príncipes, que esa palabra viene, que enmienden, que cambien, porque viene. Hermano, lleva la palabra, lleva el mensaje, lleva y predica, lleva cada prédica a tu hogar, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Llévale la palabra, predica con tu manera de actuar, con tu testimonio. Insta a tiempo, fuera de tiempo también. Trabaja en la palabra, lleva la palabra, llévale al rey la palabra, llévale la palabra a los príncipes de tu casa, para que cuando venga el Señor, hermano, no nos sorprenda. Porque si el Señor viene y dice: yo te dije que sin dudar fueras y enseñaras la palabra en tu casa. Hermano, póngase a pensar en esto, hermano. ¿Cuántos tienen hijos ahí por, no sé, hermano, tal vez 12 años para arriba? Levanten la manito. Más o menos en esa edad, ellos ya no están en inocencia. Ya no. Imagínese, hermano, que tuviéramos un hijo ahí, en esa edad, en esas edades, y llega el día y suena el shofar. Viene el Señor por su iglesia. Como él ya no está en inocencia, él va a presentarse en el tribunal. Su hijo, su hija. Y tal vez, hermano, tal vez, yo sé que aquí no hay ninguno, diga conmigo, aquí no hay ninguno, aquí no hay nadie. Pero mire, si hubiera, imagínese usted una familia del pueblo de Dios, y tal vez la mamá, tal vez el papá están ahí integrados en la iglesia, buscando la paz, buscando la santidad, y viven en paz, viven en santidad con todos, pero el mensaje no llega, no baja como debería de haber bajado hasta ese hijito, hasta esa hijita que ya no está en inocencia. Y usted, hermano, usted no, corrijo,
corrijo, en el nombre de Jesús. Mire, y esos papás, hermano, se van en el arrebatamiento, pero el muchachito se quedó. No sé si se ha puesto a pensar en eso. Por eso es que la palabra dice: sin duda vamos a contarle esto al rey, sin duda vamos a contarle esto a los príncipes. Sin dudar hay que llevar la palabra, porque ciertamente viene un tiempo de angustia. Viene un tiempo de angustia, hermano. Mire, Babilonia es tipo, vamos a poner por aquí, Babilonia, ya vamos a terminar. Babilonia es tipo del nuevo orden, porque fue un imperio que llegó a conquistar y a cambiar la forma de gobernar, un nuevo orden. Nabucodonosor es tipo del anticristo. ¿Por qué le digo eso? Porque él hizo varias cosas. En primer lugar, puso su imagen para que el pueblo la adorara. Y dice la palabra de Dios que en el tiempo del anticristo él va a darle autoridad a la imagen de la bestia. Va a recibir autoridad a la imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia debe de ser adorada, de la misma manera que pasó con la imagen que levantó Nabucodonosor. Aparte de eso, también es figura del anticristo, porque Nabucodonosor, hermano, usted sabe que se convirtió en bestia. Y lo que vemos en el anticristo es que él es la bestia. Entonces ahí, cuando viene Jeremías y le dice al pueblo: viene Babilonia. Babilonia, ¿sabe qué? Babilonia es confusión. Es confusión. Y hay un pasaje en el libro de Daniel. Hay un pasaje que creo que está allá en Daniel 12:2. Dice que van a haber algunos que se van a levantar, de los que resuciten, se van a levantar a una confusión eterna, perpetua. Y vemos, hermano, que en aquel tiempo, en el tiempo de la conquista de Babilonia, Babilonia significa confusión, llevó confusión. Y la palabra de Dios por medio del profeta decía: prepárese, pueblo de Dios, porque esto viene. Ustedes no cambiaron, se les habló, se les enseñó, pero no quisieron oír la palabra, no la recibieron. Y ya no hay tiempo atrás. Ya no hay vuelta atrás. Van a tener que pasar esos 70 años de cautiverio. Van a tener que pasar esos 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Por qué? Porque no se llevó la enseñanza. Mire, yo voy a cerrar con esto, porque sé que el tiempo ya casi se nos termina. Mire, tenía 2 puntos más, pero solo le voy a tocar uno. Sin duda, Habacuc 2:3. Dice ahí la palabra del Señor: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda, diga conmigo, sin duda, vendrá, no tardará. ¿Sabe, hermano? Sin duda, el Señor regresará. Por lo tanto, sin dudar, busquemos la liberación de la familia. Que todo amalecita sea vencido y que le sea arrebatado lo que nos quitó. Esa administración sobre nuestros hijos, sobre la esposa, sobre el esposo, hay que desarraigarla. Hay que encontrar la liberación, porque sin duda el Señor viene. Vea, hay que sin duda quebrantar toda idolatría. ¿Por qué? Porque sin duda el Señor viene, hermano. Hay que llevar la palabra sin dudar a nuestra casa, a nuestra familia, porque sin duda el Señor viene, y viene pronto. Viene por usted y sus hijos. Viene por usted y su esposa. Viene por usted y su esposo. El Señor trabaja en familias. En familias trabaja el Señor. Yo le quiero rogar
que ahí donde está, incline su rostro y cierre sus ojitos. Quiero rogarle que ahí donde está, entre en la presencia del Señor. No se distraiga, hermano. Son tiempos finales. Tiempos finales. Basta con ver un poquitito las noticias hacia afuera. ¿Qué está pasando? Sí, que queremos el aborto. Sí, que queremos la agenda gay tomando fuerza. Sí, que queremos que hayan guerras. Sí, que queremos que hayan gobiernos déspotas. Sí, que queremos que hayan inundaciones, desastres naturales. Eso es lo que el mundo ofrece. Y de alguna manera vienen a ser señales para nosotros, que podemos discernir los tiempos de que ciertamente la venida del Señor está pronta. Pero sin dudar, hermano, sin dudar, busquemos al Señor. Sin dudar que haya libertad en nuestra casa. Sin dudar que sea echada fuera toda idolatría. Sin dudar, hermano, sin dudar, llevemos la palabra de Dios. Sin dudar. Incline sus ojitos. Le suplico eso en el amor de Cristo. Cierre sus ojitos ahí. Quiero hacer una invitación. ¿Será que en medio de nosotros habrá alguien que todavía no ha abierto su corazón al Señor? ¿Será que en medio de nosotros hay alguien? No sé si los hermanos servidores me pueden ayudar.